Estamos leyendo el día de hoy la narrativa de Marta y María. Y estamos hablando aquí de que el Señor Jesús, estando hablando y ministrando en toda la región, encontramos cómo el Señor Jesús va a establecer una de las amistades más, digamos, más obvias y más claras que encontramos en la Escritura. De hecho, posiblemente Marta y María fueron de sus mejores amigas como individuo. Y vemos que a lo largo de la historia de los evangelios, tanto María como Marta crecen en su vida espiritual como amigas personales del Señor Jesús. Como ustedes pueden ver ahí en el vocero, platico de la vez que empecé a ayudar activamente en la congregación. Me acuerdo que yo tenía 18 años, cuando cumplí 18 empecé mi servicio, digamos, activo y formal a la iglesia. Y yo hacía muchas cosas, me encargaba prácticamente, para ser breve, de la logística, de los oficios, del funcionamiento de la propiedad, etcétera, etcétera. Y recuerdo que pues era muy bonito para mí, era un ministerio que yo hacía voluntariamente y con mucho gusto. Y sin embargo hubo un momento, también sé, en mi propia vida, en la que llegué a sentir la necesidad de ser feligres, porque yo me sentía como, ¿cómo les diré?, como si fuera parte del mobiliario, como parte de la maquinaria de la iglesia, y yo quería por un momento ser simplemente espectador. Y esto sí me sucedió en algún momento, ya después, especialmente cuando me fui a Estados Unidos, pero recuerdo que más que sentirme como parte del sistema, también me distraía mucho y hasta me molestaban los errores que sucedían durante el oficio. Qué errores de audio, qué errores de himnos, qué equivocaciones, etcétera, etcétera. Y todo eso pues me causaba una gran molestia. Y en la historia precisamente de María y Marta, encontramos precisamente una situación que sucede en muchos cristianos, que nos ha pasado a muchos de nosotros y nos va a seguir pasando, que es precisamente el confundir nuestro amor por Dios por el amor a su iglesia. Y esto es una cosa que suena rara y parece extraña, pero es una realidad. A veces confundimos el amar a Dios con amar a su iglesia. Y no estoy diciendo que el amar a la iglesia no sea amar a Dios. De hecho, esa es la manera en la que amamos a Dios. Pero ¿a qué nos referimos con iglesia? ¿Verdad? Eso es lo importante. ¿A qué nos referimos con la palabra iglesia? ¿Al ministerio o a la institución? Y esa es una cosa que debemos tener muy en cuenta. En el Evangelio de hoy leemos la historia de dos mujeres que de entrada vemos son piadosas. Dos mujeres creyentes que no nada más saben quién es Jesús, sino que también saben lo que Jesús enseñaba. Y son personas que aman al Señor de tal manera que lo reflejan en dos maneras particulares. Noten ustedes cómo Marta se afana. Dice aquí en San Lucas que Marta se afanaba, que Marta estaba preocupada con muchos quehaceres. Y fíjense, cuando le dice al Señor que le diga a su hermana que le ayude, ella dice que me deje servir sola. ¿Qué estaba haciendo Marta? Estaba atendiendo al Señor con el respeto y el honor que el Señor merecía. Si lo ponemos en el ejemplo de la iglesia y del funcionamiento de la iglesia, es hacer las cosas bien como el Señor las merece. Es hacer las cosas con la excelencia que debe caracterizar a un cristiano que sirve al Señor. No son las cosas al aventón. Pero fíjense cómo el Señor aprueba también lo que hace María. ¿Qué hizo María prácticamente? Llegó Jesús y fue y se sentó. Ahora sí podríamos decir como que María parece la floja, ¿no?, de la familia. Y alguien por allí decía, la tradición por ahí dice que María era la más chica.
Y pues tiene sentido, ¿no? De modo que, bueno, el problema de aquí no es lo que Marta está haciendo, que decimos es bueno. El problema es que su corazón no tenía la misma actitud que el de su hermana. Fíjense ustedes cómo leíamos en la confesión de hoy que el problema es el corazón, que es engañoso, y luego pregunta el profeta, ¿y quién lo va a entender? Ni uno mismo lo entiende. Entonces no eran tanto las acciones de Marta, sino el corazón con el que lo estaba haciendo. Y según nos dice el profeta, el corazón humano es tan sorprendentemente engañoso que hace ídolos de donde menos parece. Saca ídolos de la nada. Y noten ustedes cómo, estudiando la reacción de Marta en este evangelio, vemos que sus emociones, las emociones que ella refleja en este pasaje, son de enojo y frustración. Fíjense que curiosamente esos tipos de emociones son los mismos que estaban pasando en la iglesia de Corinto, que leíamos también en 1 Corintios 3. Dice el apóstol San Pablo, los reprende y les dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. ¿Cuál era el pleito en Corinto? Lo que nos dice también al inicio de la epístola. Estaban peleándose con a ver cuál equipito era más padre. Si los seguidores de Apolos eran más que los seguidores de Pablo. El apóstol San Pablo fue del tipo que sembraba iglesias, y en el caso de Apolos, por ejemplo, se encargaba de la cimentación de las congregaciones. A veces, dependiendo también del ministerio que sucediera, a veces era Pedro, a veces era Silas, etcétera, etcétera. El asunto es que en la iglesia en Corinto están peleados porque dicen, es que esta iglesia es de Pablo. Y otros decían, no, la iglesia es de Apolos. Y fíjense lo que les pregunta San Pablo. Dice, ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Y dice, a final de cuentas, tanto Pablo como Apolos son servidores, por medio de los cuales habéis creído. Y hermanos, noten que tampoco lo que estaban haciendo los hermanos era completamente equivocado. Mismo San Pablo muchas veces defendió su persona y defendió su ministerio a causa de tantos que andaban por allí levantando falso testimonio en contra de él. O sea, el punto no es defender la autoridad apostólica, que es la que sostiene nuestra iglesia. El punto es otra vez el corazón con el que lo estaban haciendo los hermanos corintios. Fíjense cómo al final de cuentas, por estar haciendo algo bueno, el resultado fueron celos, contiendas, disensiones. En una comunidad, en una congregación que había sido establecida por el amor del Evangelio. Fíjense cómo, hermanos, esta realidad, esto que sucede aquí en el caso de los apóstoles y de los hermanos Corinto y de Marta, muchas veces nosotros como humanos, especialmente como cristianos, tenemos una capacidad muy curiosa de hacer de la iglesia un ídolo. Convertimos el ministerio de la iglesia o la iglesia misma en un ídolo. De tal manera que la iglesia, que se supone que no es diferente del Señor, termina siendo un ídolo que nos aparta de Dios. Entonces, ¿cómo sabemos si mi piedad o mi devoción, como la que tenía Marta, como la que tenían los hermanos corintios, se está empezando a torcer? ¿Cómo sé si me estoy empezando a ir chueco? No me acuerdo la verdad quién dijo, pero muy acertadamente mencionó que no por atender la obra
te olvides del Señor de la obra. Porque eso nos pasa demasiado y Deuteronomio 6 nos dice, cuídate de no olvidarte. Porque incluso con buenos objetivos y con buenos propósitos nos terminamos olvidando del Señor. Pero ¿saben qué? Hacer eso es muy difícil. Es muy difícil no olvidarnos del Señor de la obra por atender la obra. Y entonces el Señor Jesús, bueno, San Pablo lo dice en su exhortación, pero el Señor Jesús lo dice explícitamente, le dice, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, dice, pero solo una cosa es necesaria. Y dice, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Qué es esta buena parte? Hay muchos cristianos que dicen, ay, con que ame a Jesús, yo estoy bien con Él. De eso no se trata. Porque fíjense, hermanos, que es muy probable que cuando se diga con que ame a Jesús, esa persona de la que estamos hablando o la que está hablando no sabe amar a Jesús de la manera correcta. Tampoco se trata de llevarse la vida al aventón. Tampoco se trata de vivir toda la vida sin prestar atención a las cosas importantes, ¿no? Ese no es el punto. Pero fíjense que en la respuesta que nos da San Pablo, aquí precisamente en su exhortación, en lugar de regañarlos y regañarlos por sus contiendas, ¿a dónde lleva San Pablo a los lectores? ¿Hacia qué los apunta? Fíjense bien, así que, versículo 7, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. O sea, él va al grano. Mismo San Pablo en lo que está haciendo aquí, noten cómo no se distrae por el problema, sino que va a la solución. Cuando nosotros vemos y estudiamos el propósito del Señor hacia su pueblo, vamos a notar, hermanos, que su objetivo no es la institución, su propósito no es el gentilicio, ustedes lo vieron, dejó de ser Israel, se convirtió en la iglesia. El punto no es lo de afuera, sino las personas que forman parte de la congregación. El objetivo del Señor, por ejemplo, con nosotros, tener una relación con nosotros, es nuestra salvación. Eso es lo que al Señor le importa. Si ustedes notan, el Señor Jesús nunca vino a establecer una ideología. El Señor Jesús nunca vino a traer un cambio social. El Señor Jesús nunca vino a establecer una institución. Vino a establecer un pueblo para la salvación de las personas. ¿Por qué a San Pablo no le importa si era Apolos o si era de él o si era de Pedro? Porque San Pablo tenía claro el objetivo. Es que no importa si es Apolos, si es Pablo, si lo que sea. El objetivo es la salvación, el crecimiento de, en este caso, la congregación en Corinto. De tal modo que San Pablo dice, tan importante es el objetivo de la salvación de la congregación, que dice aquí, de modo que somos colaboradores de Dios. Fíjense, ¿qué significa ser un colaborador? Una persona un grupo de colaboradores tienen un solo objetivo y los tres lo llevan a cabo. Los tres colaboran. Y entonces, imagínense lo que está diciendo San Pablo aquí cuando dice que somos colaboradores. Es que no es el objetivo de Pablo, no es el objetivo de Apolos, es el objetivo de Dios que se ha convertido en el objetivo de Pablo y en el objetivo de Apolos. Un solo objetivo, un solo corazón. Por eso, hermanos, precisamente lo que hace María es lo que más agradó al Señor. ¿Qué hizo María prácticamente? Fue y se sentó para escuchar lo que el Señor le quería decir. ¿A qué fue Jesús a la casa de Marta y María?
a que le sirviera de comer Marta. O sea, como que ¿para qué fue al pueblito ese? El Señor fue a la casa de Marta y María para hacer eso que estaba haciendo. ¿Y cuál fue la única de las hermanas que compartió el objetivo del Señor? María. Hermanos, la manera en la que mejor colaboramos con el Señor, por así decirlo, la mejor manera en la que somos uno con Él, la mejor forma de adoración, es cuando compartimos lo que al Señor lo apasiona, que es la salvación nuestra. ¿Qué le agrada más al Señor sino en la salvación de su pueblo? ¿Se han puesto a pensar eso? No hay otra cosa que a Dios le guste más sino salvar a su pueblo. Entonces, ¿qué le agrada más a Dios? ¿Que le edifiquemos una catedral? ¿Que le edifiquemos una institución? ¿O que confesemos nuestros pecados y estudiemos su palabra? Si ustedes notan, el confesar nuestro pecado y el estudiar su palabra nos moldea y nos salva. ¿Y no es eso lo que Dios quiere? Cuando confesamos nuestro pecado al Señor, cuando confesamos nuestra fe, cuando leemos la Escritura, es como estar sentados compartiendo el objetivo y la pasión que Dios tiene, que es nuestra salvación. Y solo cuando, hermanos, nuestra pasión se vuelve nuestra salvación y la salvación del otro, entonces verdaderamente estamos siendo colaboradores con Dios. Una vez, solamente cuando nuestro corazón se vuelve uno con el corazón de nuestro Dios, entonces verdaderamente somos colaboradores con Él. Y lo más bonito es que el Señor dice que hacer esto es escoger la buena parte, la cual no será quitada. Hagamos eso, hermanos, compartamos la pasión del Señor por nuestra salvación. Confesemos nuestro pecado, leamos su palabra, estudiemos, tengamos nuestra salvación y la del prójimo como nuestro objetivo. Colaboremos con el Señor de esa manera, compartamos su sueño, compartamos su objetivo y volvámonos colaboradores de corazón. Vamos a estar de pie, hermanos, para terminar en este día. Bendito Padre Celestial, gracias, Señor, te damos porque en tu palabra y a través de tus medios de gracia, Señor, nos has permitido a nosotros como iglesia poder compartir, Señor, poder colaborar y poder ser partícipes de este proyecto tuyo que tienes, Señor, que es nuestra salvación. Gracias, Padre, porque nos enseñas que la mejor forma de adorarte es compartiendo ese objetivo que tú tienes para nosotros, Señor. Te pedimos, Padre, que nuestro corazón, que nuestros deseos, que nuestra atención se vuelvan, Señor, como lo que tú deseas, Señor, y lo que tú planeas para nosotros, Señor. Ayúdanos a escoger la mejor parte como María y ayúdanos, Señor, a de esta manera compartir lo que tú deseas y lo que tú sueñas. Señor, está con nosotros, ayúdanos a compartir este deseo, a ser nutridos por tu palabra, a ser cambiados por ella. Ayúdanos también a dedicar tu palabra a los que nos rodean, Señor. Danos la misma pasión que tienes en tu corazón y danos, Señor, el mismo deseo de salvación que tienes en tu corazón. Concede todos estos, Señor, y te pedimos que nos guardes en el resto de este día y en la semana que iniciamos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.